Hola, a continuación se va a presentar la exposición del grupo número 4, que está integrado por Cárdenas Astudillo, Ángela Juliana, Espinosa Pilar y Gerson José. Quien les habla, Vázquez Vera María Mercedes, Vélez Mera Jocelyn Yusenka y Solórzano Zambrano Milena Denise. El profesor a cargo, el ingeniero Julio Loreiro. A continuación, yo les voy a hablar sobre la evaporación. La evaporación es un proceso físico que consiste en el paso gradual de un líquido al estado gaseoso. Es un tránsito lento y silencioso que ocurre como consecuencia de un aumento de temperatura. El proceso inverso se conoce como condensación, que es la transición de gas a líquido. Por efecto de calor, las moléculas de líquido se agitan y adquieren la energía necesaria para desprenderse del líquido, para superar la energía de unión que tienen las moléculas en estado líquidos y transformarse en vapor. Los procesos de evaporación son aquellos en los que se elimina parte de un solvente para enriquecer un producto, donde generalmente ese solvente es agua. En este proceso siempre se tiene presente el compromiso entre la calidad del producto deseado y la economía del proceso. De hecho, es considerada detrás de la destilación el proceso más intensivo en consumo de energía. A continuación, vamos a hablar sobre los tipos de evaporadores. La evaporación consiste en la adición de calor a una solución para evaporar el disolvente, que por lo general es agua. Para la evaporación, el tipo de equipo usado depende tanto de la configuración de la superficie para la transferencia de calor como de los medios utilizados para lograr la agitación o circulación del líquido. A continuación vamos a hablar de los tipos de evaporadores. Tenemos la marmita abierta o también llamada artesa. La forma más simple de un evaporador es una marmita abierta o artesa, en la cual se hierve el líquido. El suministro de calor proviene de la condensación de vapor de agua en una chaqueta o en serpentines sumergidos en el líquido. En algunos casos, la marmita se calienta a fuego directo. Estos evaporadores son económicos y de operación simple, pero el desperdicio de calor es excesivo. En ciertos equipos se usan paletas o raspadores para agitar el líquido. Evaporador vertical de tubo largo. Puesto que el coeficiente de transferencia de calor del lado del vapor es muy alto en comparación con el lado del líquido que se evapora, es conveniente contar con velocidades altas para el líquido. En un evaporador de tipo vertical con tubos largos como el de la figura, el líquido está en el interior de los tubos. Estos miden de 3 a 10 metros de alto, lo que ayuda a obtener velocidades de líquido muy altas. Por lo general, el líquido pasa por los tubos una sola vez y este no se recircula. Los tiempos de contacto suelen ser bastante breves en este modelo. En algunos casos, como cuando la relación entre la velocidad de alimentación y la velocidad de evaporación es baja, puede emplearse recirculación natural del producto a través del evaporador, añadiendo una conexión de tubería entre la salida del concentrado y la línea de alimentación. Este es un método muy común en la producción de leche condensada. Evaporador de tubos horizontales. El vapor calefactor es vapor de agua saturado que cede su calor de condensación y sale como agua líquida a la misma temperatura y presión de entrada. Puede quedar vapor no condensable que se elimine mediante una purga. La cámara de evaporación está formada por un cuerpo cilíndrico vertical, cerrado por las bases, con una salida para el disolvente evaporado por la parte superior y otra salida para la disolución concentrada en la parte inferior.
Estos evaporadores suelen ser de chapa de acero o hierro con un diámetro aproximado de 2 y 3 metros de altura. El diámetro de los tubos acostumbra a ser de 2 a 3 centímetros. Evaporadores de películas descendentes. El producto líquido usualmente entra al evaporador por la parte superior o cabezal del evaporador. En el cabezal, el producto es uniformemente distribuido dentro de los tubos de calentamiento. Una película fina entra a los tubos de calentamiento fluyendo hacia abajo, donde es calentada a temperatura de ebullición y así es parcialmente evaporada. Evaporadores de circulación forzada. Constan de un intercambiador de calor con calefacción indirecta, donde el líquido circula a elevadas velocidades. La carga hidrostática existente en la parte superior de los tubos elimina cualquier posibilidad de ebullición del líquido. Dentro del separador se mantiene una presión absoluta ligeramente inferior a la existente en el haz de los tubos, de tal manera que el líquido que entra al separador se evapora instantáneamente. Evaporador de película delgada agitada. Usualmente utilizados para varios fluidos alimenticios viscosos, por lo que la alimentación se da por esparcimiento de líquidos sobre la superficie del calor por a la vez. La evaporación del solvente toma lugar cuando la película delgada se mueve hacia debajo de las paredes del evaporador. En medio del calentamiento está normalmente a alta presión, ya sea vapor o aceite, debido a la agitación o altos coeficientes de transferencia de calor que son obtenidos. Sin embargo, debido a la configuración cilíndrica, la superficie de transferencia de calor por unidad de volumen del producto resulta ser baja. Y por último, el evaporador solar de artesa abierta. Es un proceso muy antiguo, pero que todavía se usa, y esta es la evaporación solar en artesas abiertas. El agua salina se introduce en artesas o bateas abiertas y de poca profundidad se deja evaporar lentamente al sol hasta que cristalice. Hola, soy Milena Denise Lorzano Zambrano y a continuación les voy a hablar sobre lo que es el balance de energía en la operación de evaporación simple. La evaporación es una operación unitaria presente en diversos procesos, cuyo objetivo es la eliminación parcial del disolvente contenido en una disolución. Habitualmente el disolvente es agua, con lo que al eliminar parte del agua contenida en el producto se obtiene un producto más concentrado. Un buen diseño del evaporador permite correlacionar todas las variables que intervienen en el proceso para conocer y determinar qué y cuánto producto se va a obtener con una determinada característica o características. Por ejemplo, la concentración de sólidos. Los equipos empleados para tal efecto se llaman evaporadores. Estos pueden adoptar lo que son formas muy diversas, y una clasificación primaria los dividiría en evaporadores de contacto directo y de contacto indirecto, asimismo como los factores básicos que afectan en la evaporación se presentan de la siguiente manera, como la rapidez con la que se transfiere el calor, la cantidad de calor requerido para evaporar, la temperatura máxima permisible del líquido, la presión a la que se lleva a cabo la evaporación, los posibles cambios en los que el producto concentrado, tanto químicos como físicos, que afectan la calidad nutritiva y sensorial. Y por último, la elevación en el punto de ebullición de la solución que se da sobre
en todas las soluciones muy concentradas. Cálculo del área de transferencia de calor. La transferencia de calor clásica ocurre solamente a través de los procesos de conducción, convección, radiación y cualquier combinación de ellos. La transferencia de calor asociada a cambios de fase de una sustancia, como por ejemplo la asociada al proceso de ebullición de agua líquida, a veces se considera como un tipo de convección. En el cálculo de lo que es la velocidad de transferencia de calor en un evaporador, se emplea el concepto de un coeficiente total de transferencia de calor, como se muestra a continuación en la siguiente ecuación, donde Q, que es la velocidad de transferencia de calor, es igual a U, que es el coeficiente total de transferencia de calor, que multiplica por A, que es el área de transferencia de calor en metros cuadrados o pies al cuadrado, que multiplica por la entalpía, donde T es la temperatura del vapor que se condensa en kelvins o Fahrenheit, y al final resuelve en lo que es el coeficiente total de transferencia de calor, que multiplica por el área de transferencia de calor en metros cuadrados o pies cuadrados, y multiplica por TS, que es la temperatura del vapor que se condensa en kelvins o Fahrenheit, menos lo que es temperatura 1, que es el punto de ebullición del líquido en kelvins o Fahrenheit. Hola, mi nombre es Gerson Espinosa y continuando con la exposición voy a hablar sobre lo que es la economía de un evaporador. La economía de un evaporador desde un punto de vista cuantitativo depende en sí de los balances de entalpía que ésta contenga. La economía de vaporización reacciona con los kilogramos del agua evaporada por cada kilogramo de vapor usado en el proceso de evaporización de nuestro evaporador. Y está dada por la siguiente ecuación que vemos, donde E es igual a V sobre S. Los efectos que influyen en la economía de un evaporador son la temperatura de alimentación y el número de efectos. La temperatura de alimentación. Bueno, la temperatura de alimentación solo influirá cuando la temperatura es inferior a la temperatura de ebullición que tenga el primer efecto, porque para calentar la carga se usa parte de la entalpía de la evaporización del agua, y esto provoca que quede una pequeña parte solo para la ocupación de la misma. Cabe recalcar también que cuando la alimentación de un evaporador se encuentra a una temperatura mayor a la de ebullición, la vaporización súbita producida por esto favorecerá a la generación de vapor adicional a la condensación producida por el vapor del agua. El número de efectos. Con el correcto diseño de estos evaporadores, la entalpía de vaporización del agua que ingresa en el primer efecto puede ser usada varias veces, lo que permite un ahorro de agua en estos evaporadores. Esto depende del número de efectos que tiene dicho proceso, es decir, este diseño y el aprovechamiento del agua y la reutilización del agua depende del número de efectos que tenga el proceso del evaporador. Continuamos. Y por último tenemos que la economía de vaporización para un evaporador que use tanto agua presurizada como calor está dada por la siguiente ecuación que vemos aquí en pantalla, donde H11 y H12 es igual a la entalpía de las corrientes del agua presurizada a la temperatura 11 y a la temperatura 12 respectivamente. Bueno, muchas gracias. Yo soy Isabel Esmera. A continuación les voy a presentar conceptos previos acerca de la destilación. Se tienen registros de que la destilación era ya conocida por las antiguas civilizaciones tanto chinas, griegas y romanas, pero fue en el siglo X de nuestra era que el químico persa Arazi inventó el alambique, un artefacto en el cual calentaba el líquido que al evaporarse y al enfriarse por condensación
permitía elaborar tanto licores como perfumes, entre otros productos. Entonces, la destilación es el proceso y el resultado de destilar, y este se refiere a filtrar o a hacer que gotee un líquido o a lograr la separación de un componente respecto a otros a través de la aplicación de calor. Este es un método de separación de mezclas que permite volatizar sus componentes y posteriormente condensarlos por enfriamiento. El líquido a destilar contenido en un matraz se calienta hasta alcanzar la temperatura deseada. Sus componentes se van evaporando a distintas temperaturas según su punto de ebullición, y estas pues atraviesan un refrigerante enfriado por agua, lo que provoca su condensación. Después estos componentes se recogen en otro matraz. La destilación es muy importante para la industria petrolera. Se tiene el uso del alcohol y otros tipos de industria donde se va a separar componentes volátiles de una mezcla, ya sea en estado líquido o en estado gaseoso. A continuación tenemos una imagen donde se puede apreciar, claro, teniendo en cuenta los diferentes puntos de ebullición y donde se va separando, donde podemos ver que la sustancia, más volátil es lo que sale por la parte superior, y por la parte inferior son fondos. Estos ya son flujos intermedios. Las mezclas. La mezcla como tal está conformada por varias sustancias. No precisamente tiene interacciones químicas, por esto las propiedades y sus componentes pueden ser distintas. Las mezclas pueden ser separadas en sus componentes individuales utilizando la destilación pueden tener dos líquidos, un sólido en un líquido o incluso gases licuados. Este método de separación se basa en las diferencias de punto de ebullición, propiedad inherente a la materia, que es la temperatura a la que la presión de vapor de un líquido se iguala a la presión que rodea al líquido de las distintas sustancias. Entonces esta pasará primero a la fase vapor, la sustancia que menor punto de ebullición tenga. Luego esta sustancia se condenserá en otro recipiente y pues quedará relativamente pura. Aquí tenemos, como podemos ver, tenemos una imagen de la destilación donde se usa la vaporización y condensación para poder separar mezclas. Luego tenemos la columna de destilación. Esta es un conjunto de platos colocados en diferentes niveles, una debajo de la otra en condiciones normales. Hay una determinada cantidad de líquido en cada uno de los platos. Esta columna de destilación dispone de un mecanismo que pone en contacto los vapores ascendentes que traspasan dicha columna con el líquido. Este líquido que desciende fluye hacia abajo a través de un bajante, el cual cae en plato inferior. Tenemos como por ejemplo la columna Bash. Esta consiste en que la alimentación a la columna es introducida por lotes, en el cual el objetivo deseado es alcanzado y se introduce el siguiente lote de alimentación. Aquí tenemos una imagen, tenemos una columna de destilación por lotes con rectificación, columna batch. Por ejemplo, si tengo una mezcla de sustancia, deseo separar la más volátil, entonces tengo que cargar la mezcla líquida, cerrar, prender el equipo y poner toda una operación, y la sustancia más volátil empezará a recuperarse. Una vez que esta termine de hacer su trabajo, pues se hace la descarga de líquidos que quedan en la columna de fondo. Luego tenemos lo que es la columna continua. Esta recibe un flujo de alimentación continuo,
Son capaces de manejar grandes cantidades de materia prima y son pues las más comunes. Tenemos aquí una imagen también de columna de destilación continua con rectificación, donde tenemos aquí un flujo de entrada, tenemos un flujo de salida destilada por la parte superior y los fondos pues, por la parte inferior. Obviamente el reflujo es con el tema de aumentar la concentración de la sustancia más volátil. Entonces, si no se cumple con lo que se desea tomar en el primer destilado, el menor pues se va a cerrar la válvula y se hace una recirculación con el fin pues de aumentar la concentración. Mi nombre es Ángela Juliana Cárdenas Astudillo. Todos los licores proceden de la destilación de azúcares de origen vegetal fermentados. Primero las plantas crean el azúcar prácticamente de agua, aire y energía solar. Unos microorganismos, las levaduras, tienen el don de formar este azúcar en alcohol y CO2. Por lo tanto, de prácticamente todos los vegetales se puede obtener alcohol. Obviamente, algunos son más aptos que otros. Cuando más azúcar seas capaz de crear, más alcohol habrá en el fermentado final. Yo les voy a hablar sobre los tipos de destiladores. Tenemos algunos tipos de destiladores y del primero que les voy a hablar es los destiladores de agua. Estos son ideales para obtener agua de elevada pureza hasta de 0,4 a 0,7 microcrímenes sobre centímetros, lo cual se alcanza mediante el método de destilación múltiple. El destilador cuenta con un sistema de nivel automático que puede ser alimentado desde el grifo si el agua no tiene más de 260 microcrímenes centímetros o por bomba recicladora para trabajar con agua previamente tratada. El equipo es es de uso continuo porque cuenta con un sistema que mantiene un nivel constante. Ahora les voy a hablar sobre los destiladores de Kuderna Danish. Este equipo se utiliza para hacer concentraciones en aceites esenciales. El equipo cuenta con sistemas de colección al vacío, con adaptador múltiple para conectarse a ese equipo según sea la medida. El dueño cuenta con cubiertas perforadas y adaptadores para fijar los evaporadores con una barra para fijar los adaptadores. La tina es fabricada en acero inoxidable 304 y mantiene una temperatura uniforme en todos los puntos gracias a que cuenta con un sistema de circulación forzada que mantiene en movimiento en el interior. La tina mantiene un volumen de 10 litros para así mantener una buena estabilidad en la temperatura. El equipo puede controlar temperatura desde ambiente hasta 100 grados centígrados. El calentamiento se logra con una resistencia de inmersión de 800 watts fabricada en acero inoxidable. Su control de temperatura digital del PID regula temperatura con una gran precisión con sensibilidad de 1/10 de grado. El exterior es fabricado con acero con recubrimiento epoxi-poliéster. La bomba de agitación es de uso continuo, por lo que puede trabajar en largos periodos sin ningún problema. Destiladores a pasos cortos giratorios. Estos son ideales para trabajar al vacío en pequeñas cantidades como en evaporación de solventes, sublimación, separación de líquidos, destilación fraccionada, entre otras cosas. Al cambiar temperatura moderada, vacío y rotación controlada, se facilita la separación que minimiza la degradación de los productos causados por el excesivo calentamiento. El equipo cuenta con una cámara de calentamiento que logra una temperatura uniforme hasta 300 grados centígrados. Fácil de mantener con su control de temperatura. La cámara tiene capacidad para matraces de 25 mililitros hasta 250 mililitros. Cuenta con una puerta cúpula transparente resistente a la temperatura que permite visualizar el proceso de la muestra contenida en el matraz, facilitando el montaje de los bulbos comando. Los sellos y conectores son resistentes al ataque químico y aseguran el buen vacío. La entrada para vacío se conecta a una línea. El mecanismo giratorio regula las velocidades desde 10 a 120 revoluciones por minuto y se fija sobre una base horizontal que permite su desplazamiento para colocar los matraces en posición dentro y fuera de la cámara. Es muy útil para lograr la destilación en etapas. También cuenta con un mecanismo que permite movimientos horizontales y verticales para ajustar la charola que contiene el hielo seco como medio refrigerante.
La charola es de pequeñas dimensiones para utilizar mínimas cantidades de medio refrigerante y evitar el gasto excesivo de este. Más modelo. A continuación les voy a explicar sobre las operaciones unitarias de destilación o los balances de materia en operaciones de destilación. Una operación unitaria de destilación es una operación que consiste en separar dos o más componentes de una mezcla líquida, aprovechando las diferencias en sus expresiones de vapor. La mezcla líquida dependerá de vapores más ricos en componentes volátiles. Cuando la mezcla de destilarse contiene solo dos componentes, se habla de una destilación binaria, como en la imagen, y si contiene más, recibe el nombre de destilación multicomponente. Una operación unitaria también se puede dividir de la siguiente forma: continuas o discontinuas, o también flow o batch. El flow o una operación continua, en este caso, en cada etapa, las materias primas o los reactantes entran en forma continua al equipo y los productos también lo hacen de la misma forma. Y discontinuos o batch, en este caso el equipo se carga con la alimentación, se realiza la operación o el proceso y luego se descarga el producto. Una operación o proceso unitario continuo puede operar de dos formas, en estado estacionario y en estado no estacionario. En el estado estacionario es cuando todos los parámetros que definen las corrientes que llegan o salen del equipo, como si también los que controlan el equipo, que son temperatura, presión caudal, pH, etc. Estos no varían con el tiempo. Y en estado no estacionario es cuando los parámetros mencionados anteriormente varían con el tiempo, o sea, la temperatura, la presión, el caudal. Esta situación normalmente sucede cuando se pone en marcha, o se para una planta o un equipo determinado. A continuación les voy a explicar un ejercicio con el balance de materia en una destiladora. Como pueden ver, en la imagen vendría siendo nuestro ejercicio, donde F, P y B vendrían siendo los flujos másicos o molares, y los porcentajes que se ven, que vendrían siendo del etanol y del agua, vendrían siendo nuestras composiciones másicas o molares. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un balance total con la ecuación general de balance, que es la entrada igual a la salida, en donde tenemos que la entrada es F y las salidas son P y B. Entonces quedaría que F es igual a P más B. Lo que vamos a hacer después es también, esa sería nuestra primera ecuación. Después vamos a hacer el balance por componente, que nos daría nuestra segunda ecuación, en donde X sub F por F es igual a X sub P por P más X sub B por B. Estas X vendrían siendo los porcentajes de los componentes. Pueden ser X sub F de etanol o X sub F de agua. Ahora estoy resolviendo el ejercicio que está en la imagen. Vamos a empezar diciendo de que F equivale a 1000 kilogramos y que P es igual a F dividido para 10. Entonces vendría siendo P igual a 1000 kilogramos dividido para 10, que vendría siendo igual a 100 kilogramos. Entonces P vendría teniendo un valor de 100 kilogramos. Una vez hallando el valor de P, vamos a usar la ecuación general de balance, donde F es igual a P más B, para hallar B. Vamos a reemplazar con los valores que ya tenemos, que es el valor de F, que son 1000 kilogramos, y el valor de P, que son 100 kilogramos. Despejamos la B y obtenemos que B es igual a 900 kilogramos. Una vez hecho, vamos a hacer el balance para el etanol utilizando la fórmula o la ecuación 2, que es X sub F de etanol por F es igual a X sub P de etanol por P más X sub B de etanol por B. Aquí vamos a usar el porcentaje de etanol que hay tanto en la entrada como en la salida. Entonces, el valor de etanol en la entrada vendría siendo un 10%, o sea, un 0,10, por el valor de F, que vendrían siendo los 1000 kilogramos. La cantidad de etanol en la salida P vendría siendo 60%, que serían 0,6, por el valor de P, que lo llamamos anteriormente, que vendrían siendo los 100 kilogramos, más el valor de etanol en la salida B, que es una incógnita, es lo que no tenemos, por B, que vendrían siendo los 900 kilogramos que llamamos anteriormente. Resolviendo esto, vamos a despejar el valor de etanol en la salida B y nos quedarían que es 0,04, o sea, el 4%. Esto quiere decir que hay un 4% de etanol en la salida B. Después vamos a hacer lo mismo, el balance para agua, utilizando la misma ecuación, pero esta vez para el agua.
reemplazamos donde 0,9 o 90% de agua hay en la entrada, 40% en la salida P y en la salida B no tenemos qué cantidad de agua hay. Entonces eso es lo que vamos a hallar. Despejándolo nos quedaría la siguiente forma, dándonos como resultado que hay un 0,96 o 96%. O sea que hay un 96% de agua en la salida B. Conclusiones y recomendaciones. Una operación unitaria de evaporación consiste en concentrar una disolución consistente en un soluto no volátil y un disolvente volátil. La evaporación se realiza vaporizando una parte del disolvente para poder producir una disolución concentrada. La evaporación difiere del secado en que el residuo es un líquido, a veces altamente viscoso, en vez de un sólido. La economía que presenta un evaporador se ve afectada principalmente por las temperaturas de la alimentación y el número de efectos. Estos factores deben ser tomados en cuenta para el correcto diseño de los mismos, lo que a su vez permite reutilizar el agua que estos usan varias veces. Por otro lado, la destilación es un método para separar mezclas y es más útil para purificar líquidos. En otras palabras, el proceso implica calentar el líquido hasta que sus componentes más volátiles pasen a la fase de vapor y a continuación enfriar el vapor para poder recuperar dichos componentes en forma líquida por medio de la condensación. Cabe recalcar que para realizar cualquier separación de mezcla se debe tener conocimientos previos sobre su estado físico, sus características y sus propiedades. Como recomendación, es necesario tomar en cuenta el tipo de operación de efecto que se empleará para la manipulación del vapor. La destilación debe realizarse con lentitud, pero sin interrupciones, manteniendo así una gota de condensado en el bulbo de termómetro. Por otra parte, cuando se arman los equipos, se debe tener cuidado en evitar romperlos, debido a que son materiales de vidrio. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy.